Bienvenidos a esta clase virtual de estructura de datos. Estamos ahora desarrollando el módulo 4 de la clase teórica. En esta clase vamos a desarrollar contenido sobre grafos, que es una estructura de datos de tipo dinámica. Trabaja con nodos y es muy similar a los árboles que vimos en el módulo anterior. Así que otra vez, bienvenidos. Estructura de datos. Módulo 4. Grafos. En las estructuras de datos recordamos y tenemos muy presentes cada vez que vamos a trabajar con estructuras que hay dos estructuras principales, las estáticas y las dinámicas. Esta vez vamos a trabajar con la estructura dinámica de tipo grafo, ya que utiliza memoria según requerimientos, no necesita ser dimensionado previamente, como las estructuras estáticas, que sí requieren definir qué cantidad, qué espacio de memoria utilizarán. Estructura de datos dinámicas, grafos. Los grafos trabajan con nodos. Es una estructura de datos dinámica. Vamos a ver cómo es el recorrido, cómo se crean, cuáles son sus elementos, porque tiene dos elementos principales. Vamos a identificar cuáles son y su funcionamiento. Los grafos. Los grafos se usan para modelar problemas definidos en términos de relaciones o conexiones entre objetos. Tienen un amplio uso en ingeniería para representar redes de todo tipo: transporte, tren, carretera, avión, servicios, comunicación, eléctrica, gas, agua, actividades en el planeamiento de proyectos. ¿Por qué se citan estas aplicaciones de los grafos? En cuanto a carretera, ya que se marcan el inicio, el trayecto y el fin. Lo mismo en comunicación, donde inicia, cuál es el trayecto de la comunicación y cuál es el otro punto. Ambos puntos, por eso se trabaja con nodos. Los nodos tienen que ver un punto con otro punto, relación entre puntos, en este caso denominados nodos. Y las actividades en el planeamiento de proyectos, porque hay un diagrama que se denomina diagrama de PER, donde se utiliza una gráfica muy similar a la de los grafos, con nodos indicando cómo se llevaría a cabo un proyecto, los tiempos, sobre todo las actividades que se realizarán de forma conjunta con otras actividades. Por eso se citan estos tipos de utilidades o aplicaciones de grafos. ¿Qué es un grafo? Un grafo es un elemento que sirve para estructuras de datos. Es una forma de estructurar datos que tiene una forma muy particular de trabajar. También se llama gráfica. Vamos a encontrar en algunos libros que en vez de grafos dice gráficas y es lo mismo. Se denomina grafo porque se van formando algunos diagramas en círculo. Tienen puntos, vamos a encontrar aquí vértices y aristas. Vemos entonces un ejemplo práctico para que podamos tener más clara la idea de qué es un grafo. Un grafo G, lo denominamos G simplemente por el hecho de que es un ejemplo de grafo. El grafo G es igual a V y E. Está compuesto por V, que son los vértices. Cada vez que vemos V en grafos, indica conjunto de vértices o nodos. También un grafo está compuesto por E, que es un conjunto de aristas o arcos que conectan los vértices en V. Entonces, tenemos dos elementos principales en los grafos. Son los vértices y son las aristas. Vamos a diferenciar estos. Una arista E es un par de vértices. Tiene dos vértices. Vemos el ejemplo. Ahí tenemos un grafo bien sencillo
donde tenemos nodos A, nodo B, nodo A y D, nodo AC y CE y CD. Esas son las relaciones que existen entre los nodos. Cuando trabajamos con grafos, vamos a denominar vértices a los nodos. Cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta. Vemos entonces, V. V es igual a B, siguiendo el ejemplo, A, B, C, D y E. Todos los nodos, todos los vértices de este grafo. Seguidamente, E. E es el conjunto de aristas o arcos, y ahí sí ya vemos, sería como el camino, lo que habíamos visto en árboles como la rama, esa es su similitud. Tenemos A y B, ahí hay un camino, ahí hay una rama, hay una línea que une los nodos. Luego tenemos otra unión entre A y C. Son uniones directas. Luego hay otra unión entre A y D. Posteriormente, entre B y E, C y D, C y D y E. Ahí tenemos todas las uniones y todas esas uniones son llamadas aristas o arcos. Las aplicaciones de los grafos. Los grafos tienen varias aplicaciones en diferentes ciencias. Vamos a ver aquí el grafo de transiciones. Vemos la forma, no precisamente el funcionamiento, pero siempre marcando un inicio y luego trayectos o tramos. Luego vemos también aplicaciones de grafos en tiempo de vuelos aéreos, donde vemos nodos y numeraciones de un nodo a otro nodo y así sucesivamente marcando los trayectos. Otras aplicaciones de grafos son la planificación de tareas. Aquí les hablé hace rato del diagrama de PER, donde cada nodo indica una tarea de un proyecto y el tiempo que llevará a desarrollar esa tarea y con qué otra tarea se desarrollará de forma conjunta. Se indica a través de trayectos, un inicio y va hasta el final, marcando las tareas y las actividades de un proyecto. Otra aplicación de grafos es la asociación a un dibujo de líneas, una visión artificial. Definiciones de grafos. Arista dirigida, par ordenado. Ahí tenemos una arista dirigida y decimos que es dirigida porque del nodo U al nodo B hay una flecha que indica la orientación, hacia dónde va. Después tenemos la arista no dirigida, cuando es un par no ordenado. Tenemos el nodo U y el nodo B, pero no hay ninguna flecha que indique la orientación. Entonces es una arista no dirigida. Luego tenemos grafo dirigido o digrafo. Grafo cuyas aristas no son todas dirigidas. Después está el grafo no dirigido o grafo, que es un grafo cuyas aristas son todas no dirigidas. Hay un grafo mixto, que es un grafo con aristas dirigidas y no dirigidas. Entonces, en cuanto a definiciones, esto se marca por las flechas. Hay uniones de grafos a través de flechas y otras uniones únicamente de líneas entre nodos. Las propiedades de los grafos. Los grafos tienen determinadas propiedades en sí como parte de su estructura. Una de sus propiedades es la adyacencia, la ponderación, el etiquetado y la incidencia. Para comprender mejor vamos a ver ejemplos de cada propiedad de grafo, específicamente del más común y utilizado, que es el de adyacencia. Aquí tenemos la matriz de adyacencia. Les pido que puedan prestar mucha atención aquí, sobre todo en el grafo que tenemos
El grafo indica números. Tenemos el número 1, después está el número 2, el 3 y el 4. También están las líneas que unen esos nodos. Al costado tenemos una matriz. Si se fijan, esa matriz tiene 4 filas y tiene 4 columnas. Es de una dimensión de 4 por 4. En este caso utilizamos la matriz solamente para representar cada trayecto que va teniendo y la relación entre los nodos de este grafo. Si nos fijamos en la primera fila y en la primera columna, indicamos aquí un 0. ¿Por qué? Porque hay un 0 en la primera fila y en la primera columna. Porque se hace referencia al nodo 1. Del nodo 1 al nodo 1 no hay nada, entonces ponemos el número 0. Valor 0 asignamos en esa celda. Después pasamos al siguiente. Voy explicando para entender un poco la lógica de la matriz de adyacencia. En la columna 1 y en la fila 2 tenemos un valor 1. Ahí tenemos que ver que entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos un tipo de relación 1. Seguidamente pasamos al último, que sería de la fila 1 a la columna 1. Ahí tenemos un número 1. Vamos a ver ahí. ¿Por qué? La columna 1, ahí tenemos la columna 1, el último valor de la columna 1, que sería en la fila 4, es 1. Esto indica que desde el nodo 1 hasta el nodo 4 hay un solo trayecto. Vamos a un siguiente ejemplo que es muy representativo. Les pido que se puedan fijar en la columna 2 y en la fila 4. Columna 2, fila 4, tenemos un valor. Ese valor es 2, indicamos que del nodo 2 al nodo 4 existen 2 trayectos, 2 líneas, por eso está ahí el número 2. Y así sucesivamente se van cargando cada valor, se va cargando cada valor en esta matriz de adyacencia, considerando la existencia entre nodo y nodo y entre cada trayecto de los nodos. Por eso los valores que vemos son 0, cuando se llaman a sí mismos, van a ver muy común eso cuando dice del nodo 1 al nodo 1, 0. Del nodo 2 al nodo 2, 0. Del nodo 3 al nodo 3, 0, y del nodo 4 al nodo 4 es 0 también. Si se fijan en la diagonal, todos los valores de la diagonal son 0, ya que en ese momento hacen referencia al mismo nodo. Los demás valores hacen referencia a la relación entre los nodos y encontramos el valor 2 únicamente en el caso de la relación del nodo 4 y del nodo 2. Únicamente ahí hay 2 líneas entre esos nodos, por eso vamos a ver en la matriz de adyacencia el valor 2. Los grafos. Vamos a ver más sobre los grafos. Los grafos son estructuras de datos y estructuras de datos de gestión dinámica. Representan relaciones entre objetos, como vimos en el ejemplo del diagrama de Pear. Son objetos o son actividades ya que representan a un proyecto. No son jerárquicas y son aplicadas a modelado de redes, química, geografía y otras ciencias. Las familias de los grafos simples. Aquí vemos el grafo regular, un grafo completo, un grafo complementario, un grafo bipartito, un grafo bipartito completo. Lo vemos nada más como gráficos aquí, no entramos a detallar porque nosotros queremos ver la estructura de cómo crear, eliminar aristas y vértices, no específicamente todas las familias de los grafos.
Los grafos dirigidos. Los grafos dirigidos son aquellos que tienen una flecha en sus relaciones donde se indica la orientación de dónde a dónde y de dónde a dónde van los grafos. Entonces vemos aquí, nos centramos en el grafo que tenemos como ejemplo, que inicia en 1, posteriormente va a 2, como también puede ir a 5, tiene dos caminos. Del número 2 va al 3 y ahí queda y pasa al 5. No puede ir al 4 porque no tiene una flecha que indique que debe ir a 4, porque es un grafo dirigido, entonces va tomando el orden indicado. Del 1 puede ir al 5, hay un camino ahí, del 1 puede ir al 4. Y del 4 puede ir al 3 y nuevamente al 5, pero del 4 no puede ir al 1, porque es un grafo dirigido. Va en orientación a las flechas que le indican. Ahora vemos nuestro gráfico. Un grafo G, denominamos G únicamente porque estamos trabajando con grafos, es igual a B y A, par de vértices y aristas. ¿Qué son los vértices? Un conjunto de vértices o nodos. Son los nodos, son los círculos que están ahí marcados de color naranja. Esos son los vértices. Cuando estamos trabajando con grafos pueden ser llamados vértices o también nodos. Y representan los objetos. La función principal de los vértices indica la representación de objetos. Luego tenemos las aristas. Estas aristas se representan generalmente con la letra A, no siempre es así. Representa un conjunto de arcos y representan también las relaciones. Cuando hablamos de vértices podemos hablar de un objeto o de un nodo en particular, por ejemplo decir A o 1. Ahí tenemos un nodo o vértice. Y cuando hablamos de aristas, no precisamente es así, porque hace relación a dos o más nodos. Entonces, cuando hablamos de aristas, generalmente, teniendo en cuenta el grafo, sería 1, 5. Otro grafo sería A y B. Hay más de una referencia cuando se indican las aristas. Abajo vemos unas especificaciones de este grafo que indica G1, B1, A1. Entonces, el grafo que tenemos ahí está compuesto por vértices y aristas. En la segunda línea vemos V1. V1 son los vértices, es decir, los nodos, cada círculo. Tenemos el círculo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí están indicados todos los vértices. Seguidamente tenemos el grafo ya, pero en cuanto a las aristas, y ahí sí vemos, de 1 a 2 tenemos una arista, de 1 a 5 es la siguiente arista, vamos a ver otra del 1 al 4, del 2 al 3, del 3 al 5, del 4 al 3 y del 4 al 5, ahí están expuestas todas las aristas y todos los nodos. Esa es la forma de referenciar al grafo en cuanto a aristas y vértices. Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos o lazos, es decir, un grafo simple. Por eso hablamos también de raíz y hablamos de ramas o enlaces entre nodos. El término nodo es muy utilizado en árboles y grafos, o gráficas también llamado. La terminología. Cuando hablamos de árboles, hablamos de árbol, padre, hijo, raíz. Cuando estamos hablando de grafos, hablamos mucho de nodos, de vértices y tienen otra terminología para hacer referencia en sí. Siguiendo las aristas dirigidas de A, nos encontramos con los siguientes caminos. Aquí les indico un grafo
que tiene en este caso letras que hacen referencia y también tiene flechas y eso lo hace un grafo dirigido. Seguimos la secuencia entonces. Siguiendo las aristas dirigidas de A nos encontramos con los siguientes caminos. A, B, C y G. Eso es un mismo camino lineal. Ahora pasamos al siguiente. A, B, F y E. Tenemos el segundo camino. Siempre la primera opción es la izquierda cuando vamos a dar lectura. Entonces se inicia por la ramificación izquierda, por el camino izquierdo y posteriormente el derecho. Esto en grafos y en árboles. De A la arista dirigida nos lleva a B. De B tenemos dos caminos. Escogemos primero el de orden alfabético, entonces sería C. Y de este vértice a G. Como no tenemos más caminos, volvemos a B y continuamos de B a F y de F a E. Nuevamente no tenemos por dónde seguir y esta parte entonces está completa. Ahí ha finalizado el recorrido de este grafo. Con esto damos cierre al módulo 4 de estructuras de datos. Esta vez estuvimos trabajando con una estructura de datos de tipo dinámica. Se denomina grafos, es muy similar a árboles, pero tiene una estructura interna diferente y en cuanto al recorrido también. Les pido que puedan dar lectura y realizar los ejercicios indicados en plataforma. Un gusto, gracias.